estamos en comunicación con Javier Mendiondo, secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Santa Fe. Es un desafío para los estados, para las distintas áreas del estado y las distintas instancias, sean municipios, provincias, nación, redefinir una agenda en función de esto que nos ha pasado y nos está pasando como humanidad, la pandemia COVID-19 nada menos, que ha tenido distintas repercusiones, no solo en lo sanitario, sino en distintos aspectos de la vida cotidiana. Y la planificación de las ciudades, la mirada del desarrollo territorial es fundamental para definir el presente, pero también el futuro. Y en este sentido, Javier, te queríamos preguntar qué es lo que están pensando, diseñando, imaginando desde las políticas públicas del municipio de la ciudad de Santa Fe. Hola Luis, un gusto saludarte nuevamente. Cada tanto es un honor, es un gusto realmente hablar sobre los temas que nos ocupan, el tema de la ciudad, de las ciudades. Y como bien decís, como bien planteaste en esta introducción, las ciudades son el escenario en el cual la sociedad se desarrolla y donde el impacto de esta pandemia ha generado las repercusiones más importantes. Es increíble, pero hay impactos urbanísticos de esta situación sanitaria. Y lo hemos visto, yo creo que preguntabas cómo estamos planificando y cómo estamos gestionando. Creo que todavía estamos en una etapa de observación y de aprendizaje porque las consecuencias todavía están siendo estudiadas. Es algo tan reciente y tan anómalo que las distintas ciudades, los distintos barrios, los distintos sectores de la ciudad tienen impactos que son diferentes. Podemos decir que en Santa Fe, pero también Santa Fe como parte de este conglomerado de ciudades argentinas y de Latinoamérica, con quien comparte un poco los desafíos y las problemáticas, ya podemos ir anotando algunas cuestiones sobre las que tenemos que trabajar. En primer lugar, hubo una modificación muy importante en cómo nos movemos en la ciudad. Ha resultado de un impacto muy notorio la disminución en el sistema de transporte. Hoy estamos en la ciudad de Santa Fe un poquito más arriba del 50-55% del uso del transporte público que teníamos antes de la pandemia. Es un indicador bastante parecido en todas las ciudades argentinas y esto nos refleja de qué está pasando y cómo nos movemos y además el impacto ambiental que esto tiene, porque indefectiblemente esto ha generado buenas derivaciones como el aumento del uso de la bici, caminar un poquitito más en el barrio, sobre todo en aquella primera etapa, recordarás, marzo, abril del año 20, que nos movíamos en 500 metros, pero también, y lamentablemente, se ha incrementado algo que es un problema para la ciudad, que es cada vez más autos particulares realizando estos viajes entre distintos puntos de la ciudad. Y es un problema porque el auto particular, si se consolida como medio de transporte, aumenta la emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto podríamos decir que hay un impacto negativo en términos ambientales desde el modo de movilizarnos que tiene que ver con el transporte. Acá hay que trabajar en profundizar estrategias para reforzar el transporte público y lo estamos haciendo. El intendente Emilio Jatón ya ha anunciado que el año que viene va a mandar al Consejo un pliego para un nuevo sistema de transporte, pero además un pliego que ya va a estar atravesado por cómo nos hemos movido post pandemia y esto qué significa en términos de flexibilidad del sistema de transporte. También fortalecer en estas líneas de trabajo, de gestión, las movilidades limpias, las movilidades que tienen que ver con las bicis, caminar, mejorar las condiciones como la ordenanza Ciudad 30 lo ha planteado allá a mediados del año 20, todavía en esa pandemia recién consolidándose. Indudablemente, ahora que estamos volviendo a la normalidad, estamos incrementando y estamos profundizando las
implementaciones concretas en tanto el sistema de transporte como el tema de ciclovías y de Ciudad 30. Por otro lado, la pandemia nos trajo la revalorización de los barrios. Durante los primeros meses nos podíamos desplazar 500 metros alrededor de nuestras casas y eso generó un incremento en el comercio barrial, algo que se venía muriendo, que venía disminuyéndose, y por otro lado ha traído problemas en las áreas monofuncionales. ¿A qué me refiero con áreas monofuncionales? Áreas que eran exclusivamente comercio o exclusivamente destinados a un destino urbanístico. Ejemplo, el problema que tuvo la zona de la terminal de ómnibus, que estuvo mucho tiempo sin funcionar, y hemos visto cómo todo su entorno se ha ido como disecando, locales cerrándose, o las primeras semanas de la peatonal San Martín. Recordás, Luis, que estuvo cerrada la actividad comercial y cómo le costó al rubro comercial y a todos los propietarios de locales en la peatonal ir recuperando esa dinámica que por suerte hemos recuperado, Luis, pero que muchas ciudades no la han recuperado. Un ejemplo interesante es lo que está pasando en Buenos Aires. Toda la zona del microcentro porteño, de la City porteña, inclusive de Calle Florida, para alguien que ha ido últimamente, hemos visto que se ha muerto un sector de la ciudad. Y esto es a tener en cuenta como un diagnóstico con el cual tenemos que observar con mucha atención, porque lo que pasa en Buenos Aires luego termina de alguna manera, o por escala, o por problemática, arribando a las ciudades del interior como la nuestra. Yo diría que la ciudad, después de la pandemia, a mí me cuesta decir la nueva normalidad. ¿Por qué? Porque la ciudad ya tenía problemas. Creo que tenemos que volver a una ciudad post-pandémica donde inclusive mejore las condiciones de acceso a infraestructura y servicios previo a esta situación tan particular que fue la pandemia de COVID-19. Lo que queda un poco en evidencia, Javier, también a partir de esto que estás describiendo, es el rol del Estado, ¿no? Durante esta etapa, que es una etapa muy novedosa, no solo por la incertidumbre que ha arrojado sobre el conjunto de la comunidad, ¿no? Pero el Estado, no solamente como árbitro, sino también como gestor de los intereses colectivos y de alguna manera mediando entre distintos intereses, distintas corporaciones, pero con un rol donde la creatividad tiene que ser un factor central, ¿no? Para definir el futuro de las comunidades. Si uno estudia la historia de la humanidad, siempre los avances se dieron comunitariamente, ¿no? El hombre vive en sociedad y en la medida que esas sociedades, esas agrupaciones colectivas, comunitarias, han avanzado, hemos avanzado individualmente a la par. Entonces, es fundamental el rol del Estado, no como digamos, no pensándolo como un sistema opresivo, sino como con un potencial enorme para darnos, ¿no? En muchos aspectos. Mira, Luis, casualmente estoy haciendo esta entrevista contigo y acabamos de terminar la primera reunión de la Comisión de Habitabilidad, que es producto de ese espacio de diálogo que vos planteás, que es el rol del Estado, como facilitador, como un articulador, como un tejedor que sepa interpretar, sepa escuchar a toda la riqueza de los actores que tenemos en nuestra sociedad. Te cuento, Luis, que hace 2 semanas se aprobaron 2 ordenanzas históricas en esta ciudad, 2 ordenanzas muy importantes. El Código de Habitabilidad, que reemplaza, Luis, a la ordenanza del Reglamento de Edificaciones del año 1976, un decreto ordenanza de la dictadura que todavía estaba vigente y que como democracia, como sociedad, hemos podido aprobar una ordenanza superadora que de aquí en adelante va a tener una mirada sobre la ciudad que no solamente va a tener que ver con la cuestión ambiental, con la cuestión del espacio público, sino que a su vez es una ordenanza producto del diálogo con colegios profesionales, con la Cámara de empresarios locales, con las
ONG de construcción en tierra, con distintos actores de nuestra sociedad que fuertemente, a través de su voz, van perfeccionando este mosaico de intereses que es nuestra ciudad, en este caso nuestra ciudad de Santa Fe. Te decía, acabamos de terminar la reunión, una reunión muy, pero muy productiva, porque es una reunión que luego de las 13 reuniones que tuvimos en pandemia en el año 20 para hacer el documento que se terminó aprobando hace 15 días, es una reunión para mirar a futuro la implementación de esta ordenanza. Y te decía, junto con la ordenanza de habitabilidad, se aprobó el Código de Patrimonio Urbano Arquitectónico, otra ordenanza histórica. Luis, estamos saldando, como decía el intendente Emilio Jatón, una deuda histórica que teníamos como sociedad, los sectores referidos a la construcción. ¿Por qué? En términos patrimoniales, la ordenanza que estaba vigente era del año 1996 y decía que todas las construcciones de más de 80 años tenían algún tipo de valor patrimonial. Y eso generaba una gran confusión porque incluía un montón de construcciones que claramente no tenían valor patrimonial y dejaban afuera construcciones más nuevas. Te doy un ejemplo, construcciones de la época moderna, como la época del Correo Central, o toda la buena arquitectura racionalista de la década del 50 y del 60 que hay en Santa Fe. Y hemos podido acordar con la Comisión de Patrimonio, universidades, colegios profesionales, cámaras de desarrolladores, hemos podido acordar qué pensamos con respecto al patrimonio de aquí en adelante, de manera tal que consigamos un doble objetivo, que es conservar lo que verdaderamente tiene valor patrimonial. No olvidemos, Luis, que somos una de las ciudades más antiguas del país, estamos cerca de los 450 años, tenemos construcciones coloniales muy importantes que muy pocas ciudades lo tienen, pero que esa preservación del patrimonio no significa impedir el desarrollo de la ciudad. Es un equilibrio difícil, pero que lo hemos logrado, conservar y permitir el desarrollo con reglas claras, con flexibilidad, con un catálogo que por primera vez tenemos 1.200 obras identificadas con distintas categorías de preservación y grados de intervención. Entonces podríamos decir de que en estos 2 años de gestión que llevamos, Luis, hemos escrito páginas que van a durar por mucho tiempo en términos de habitabilidad y de patrimonio. Y en este último tema, además del marco jurídico normativo, que es muy importante como reglas de juego, estamos avanzando en otras cuestiones. Estamos poniendo en valor la estación Mitre, que yo te invito a que te pegues una vuelta. Luis, estamos muy próximos a inaugurarlo, una obra de 8 meses, actualizado al día de hoy 45 millones de pesos, para darle nueva vida a algo que se estaba muriendo. Allí estaba la Asociación Cultural El Birri, que, como se dice en la jerga, ocupó el espacio de una manera cultural, virtuosa, pero que la infraestructura edilicia realmente estaba en un estado muy complicado, a punto tal que a mediados de 2019, recordarás, Luis, hubo un incendio que prácticamente puso en peligro estructural una joya arquitectónica de 1892 y que estaba allí, digamos, con una ausencia del Estado en términos de tutela y de conservación. La estamos por terminar y además hemos firmado la semana pasada un convenio muy, pero muy importante con la ciudad de Poitiers. La ciudad de Poitiers es una ciudad de una gran tradición medieval, con un gran patrimonio románico. Es una de las joyas arquitectónicas que hay como ciudad, que hay en Francia y en toda Europa en este sentido, y que tienen los especialistas más importantes de preservación en los oficios, de cómo reparar una teja, de cómo reparar una mansarda, de cómo reparar una cubierta con estructura de madera, yesería. Bueno, hemos firmado un convenio que el municipio de Poitiers aporta a través de sus distintos socios, los artesanos que van a venir durante 2 años a capacitar a nuestros artesanos, a nuestros albañiles. A partir del convenio que tenemos con los socios del proyecto, que es la Cámara de la Construcción, el Colegio de Arquitectos de la ciudad y también la Universidad del Litoral, para que luego de este convenio, que en total implica 1 millón de euros, que cuantitativamente quizás no es mucho, pero que va a transformar a Santa Fe luego de 2 años en un polo
donde los artesanos, cosa que ya está sucediendo, recordemos, Luis, La Redonda, El Molino, la Casa de los Gobernadores, el Molino Marconetti, e inclusive la manzana histórica de la Universidad. Javier, te escucho y de lo que se desprende, se desprende de lo que decís, a esto quería llegar, que quizás lo más importante sea la transferencia de ese conocimiento hacia los emprendedores locales, para que localmente, esos saberes de esta ciudad francesa se transfieran a nuestros trabajadores. Allí quizás reside el principal capital, ¿no? Así es, ese es el objetivo del proyecto y lo vamos a hacer con los grandes artesanos franceses que por otro lado están muy interesados. Tuvimos un día intenso de trabajo con la embajadora de Francia acá en la ciudad, un almuerzo con el intendente y una recorrida por todo el centro histórico. La tradición francesa, Luis, en nuestra ciudad es muy importante, en la construcción, en la arquitectura, la propia Alianza Francesa como difusora de la cultura, junto con la italiana, con la española y con las distintas nacionalidades que han ocupado nuestra geografía y han construido la belleza de nuestras ciudades. Porque, Luis, que nuestras ciudades es Santa Fe y las ciudades argentinas por este proceso inmigratorio es como una sucesión de capas que se depositan unas sobre otras. Tenemos edificios de la época colonial, tenemos edificios del neoclasicismo pampeano como la catedral, como la Casa del Brigadier. Tenemos una arquitectura riquísima de la era agroindustrial de nuestro país, fines del siglo XIX, lo que se conoce como la generación del 80, principios del siglo XX. Tenemos una arquitectura moderna, racionalista, espectacular. Tenemos 2 obras de Vladimiro Acosta, que es uno de los grandes arquitectos modernos de Argentina. Entonces, yo creo que esta revalorización que empezó hace un tiempo con la construcción de La Redonda, del Molino, creo que está siendo perfeccionada a través de nuestra mirada, de nuestra gestión, de nuestros objetivos, y nos quedan, Luis, en este tema de la ciudad a partir de su puesta en valor patrimonial, 2 grandes objetivos sobre los cuales ya tenemos las carpetas presentadas en Nación y que tienen que ver con la puesta en valor del Teatro Municipal, que ya tiene más de 110 años y que requiere una remoción completa, es una joya arquitectónica, y el Correo Central, que está allí a la espera de que, podríamos decir, próximamente podamos poner en valor también un edificio que es una especie de estandarte, emblema de lo que fue la arquitectura de mediados del siglo XX en Argentina. En términos generales, revalorizar el patrimonio no es solamente mirar las cosas viejas, sino que es poder proyectarnos al futuro entendiendo lo que somos como ciudad y como cultura. Somos el presente en función también del pasado, ¿no? Pasado-presente. Es una dialéctica continua y la preservación del patrimonio histórico, del patrimonio cultural, que pone en un primer plano nuestra identidad. Y qué importante es preservar la identidad, porque la identidad como un eslabón más de la cultura es algo central y que define finalmente nuestra soberanía cultural y nuestra soberanía como comunidades, como nación. Así que la verdad muy interesante esto que contás, Javier, y la vamos a seguir en otro momento. Un abrazo, Luis, y bueno, siempre aquí son estos diálogos muy interesantes porque estamos pensando en una ciudad del futuro